Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, yo soy el gerente de Conexis y hoy los acompaño desde nuestras oficinas en San José, Costa Rica. Bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de ustedes hoy y tenemos una charla eh, de un tema bien interesante y bastante digamos, no tan conocido para proveedores estatales que son los fideicomisos públicos, que ahora, con la nueva ley promulgada, se beneficia su promoción y transparencia, y esto nos va a hablar nuestro nuevo experto en contrataciones públicas dominicana, el abogado licenciado Luis Ernesto Peña. Luis Ernesto tiene unas credenciales eh, ¿verdad? Impresionantes en temas de contrataciones públicas y derecho público en general. Graduado en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, George Washington University en Estados Unidos, socio de la firma Martínez Peña y Fernández, miembro del American Bar Association y colaborador del Observatorio de Contratación Pública en España. Hemos tenido la dicha de poder incorporar a el abogado Luis Ernesto Peña en nuestro equipo de expertos, conjunto con los expertos que tenemos en Costa Rica y Panamá para asesorar también a nuestros clientes. Le doy una cordial bienvenida a don Luis Ernesto. Adelante, licenciado, bienvenido. Gracias, Mauricio. Contento de estar aquí con ustedes. Gracias. Antes de empezar, les voy a muy brevemente comentar de los servicios de Conexis. Nosotros nos orientamos en brindar una ventaja competitiva a proveedores estatales con diferentes tipos de servicios. Uno de esos servicios se llama Leads, y lo que hace es buscar en diversas fuentes cualquier proceso de compra que sea de mi interés para mis negocios, que contenga mis productos o servicios. La mayor parte de las empresas que conocemos en República Dominicana se concentran en las compras del portal transaccional. Pero aparte de eso, hay otras fuentes donde son publicados avisos o manifestaciones de interés, ¿verdad? O concursos, ¿verdad? En los que yo podría participar. Entre ellos están los periódicos, Poder Judicial, organismos internacionales, y Conexis integra todo diariamente. De hecho, quiero mostrarles aquí en el portal de nosotros un ejemplito de, de nuestra plataforma. Vamos a ingresar, voy a ingresar como yo. Veo, si quiero ver qué hay, por ejemplo, abierto para concursar en República Dominicana con mis productos y servicios, le puedo dar este botoncito y aquí me salen los últimos proyectos y contrataciones publicadas. Si quiero ver conteniendo mis productos, si quiero ver cualquiera de ellas, puedo dar clic y aquí es donde tenemos una mejora bien importante a raíz de la incorporación eh, de nuestro experto en República Dominicana, el licenciado Ernesto Peña. Aparte de hacer lo que siempre puedo hacer, ¿verdad? Que es ver el detalle de los productos que se están requiriendo, inclusive para cada uno de esos productos yo puedo revisar los precios previos de contratación con esa institución, puedo revisar las empresas eh, que han proveído esos productos específicos a esa institución previamente y todos los detalles de sus contrataciones. Aparte de todo eso, y aparte también del poder seguir para que me notifique todos los cambios, ahora tenemos este botoncito, esta opción aquí en los procesos de compra publicados en Conexis, que se llama Consulte aquí al experto legal. Al dar clic aquí, nuestros suscriptores pueden redactar una consulta sobre ese proceso de compra, digamos, a algún tema más que todo como referencial, tipo referencial, no un caso. Si es un caso, se lo pueden plantear
al abogado Luis Ernesto Peña y él podrá conversar con ustedes de cómo se podría manejar ese caso. Pero para consultas puntuales sobre el pliego y las condiciones que ahí establece, yo puedo redactarlas y enviarlas. Y en un plazo de un día hábil máximo, el licenciado podrá a ustedes darles orientación o darles una respuesta concreta, ¿verdad? Con respecto a la duda que ustedes tienen. Este es un servicio que nosotros hemos utilizado ampliamente con nuestros clientes en Costa Rica y en Panamá y los clientes agradecen muchísimo porque realmente es un valor bien importante. Y ahora lo tenemos disponible para nuestros suscriptores en República Dominicana a partir de hoy y a cargo de un experto, como ya vieron su currículum, don Luis Ernesto, quien además le doy ya cordialmente la bienvenida para eh, empezar con la charla. Quería nada más pedirles una cosita y es, los invitamos a hacer las preguntas que ustedes requieran. Para eso tenemos un botoncito que dice Q y A o preguntas y respuestas. Entonces, a través de ese botoncito, ustedes siéntanse libres de ir escribiendo ahí las preguntas y conforme vamos avanzando con la presentación, si el licenciado, si él ve alguna pregunta que sea relevante para el tema, entonces él podrá referirse a la misma. Pero entonces quedamos ya adelante. Si quieren, Luis Ernesto, si le parece, hacemos un sondeo previo con los participantes que tenemos para ver, eh, ustedes van a ver en pantalla ahora una sola pregunta que es, ¿estás familiarizado con la figura del fideicomiso público? Entonces solo hay dos opciones para contestar. Una dice sí y una dice no aún, ¿verdad? Entonces, los invitamos a todos a participar. Estas son anónimas las respuestas. Entonces, pueden participar con toda tranquilidad y ya les vamos a compartir los resultados en unos segundos. Ok. Y está parejo. Luis, ahí las puedes ver. Estamos mitad y mitad, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? La mitad dice sí, estoy familiarizado y la mitad dice no. Entonces, bueno, hay una oportunidad para conocer más para los que no aún y para fortalecer eh, conocimientos para los que sí ya conocen. Entonces, bienvenido, Luis. Adelante. Gracias. Gracias, Mauricio. Te reitero que para mí es un placer siempre hablar sobre estos temas y la idea es que hoy podamos tener una especie de conversación tan interactiva como nos lo permite la virtualidad, pero también ligera, porque el objetivo no es dar una formación jurídica, sino simplemente que podamos conocer más sobre la figura del fideicomiso público con relación a lo que nos interesa particularmente, que es su régimen de contratación pública y su regulación. Para todo el que ha tenido oportunidad de estar presente en el debate público, en el debate social en la República Dominicana en los últimos años, ha podido ver la proliferación de la utilización de la figura del fideicomiso público, que anteriormente no se utilizaba tanto, y principalmente la discusión sobre si las compras de bienes y servicios que hacen los fideicomisos públicos eh, deben cumplir o no con las reglas de contratación que siguen las instituciones públicas en sentido general. Entonces, al respecto también hubo la promulgación de una ley de que es bastante reciente, la 28-23, que igual, aunque aclaró un poco ese debate, realmente nos deja también con muchas preguntas. O sea, en ese sentido, el webinar de hoy, más que nada, será un acto de provocación también, de seguir con este tema, ya que es un tema que amerita todavía mucha más aclaración por parte de las autoridades, pero también por parte de lo que puede ser la doctrina jurisprudencial de los tribunales cuando eventualmente
o como irremediablemente estos temas llegan. O sea, en ese sentido, voy a comenzar. Yo he querido llamar por eso, con esa introducción, el webinar de hoy, un acercamiento a su regulación, ya que, como toda regulación con este tipo de novedad, siempre al principio en el soft opening de su promulgación hay muchas preguntas y todavía, ¿sabes? Mi intención el día de hoy es intentar responderlas desde un acercamiento de lo que yo entiendo debe ser, pero que todavía no necesariamente es. Y en mi experiencia, que ha sido tanto desde el lado público, yo soy asesor de fideicomisos públicos y también me ha tocado estar del lado de empresas, del lado del Estado, del lado del regulador. Y por eso entonces me atrevo a las conclusiones que vamos a llegar eventualmente en este webinar. Igualmente, como mencionó Mauricio, siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que tengan desde un principio. No tengan miedo de interrumpirme, porque la idea es que en la medida que yo vaya avanzando, yo pueda ver si puedo introducir esas preguntas. Si usted ve que de inmediato no las respondo, puede que simplemente esa pregunta se vaya a responder por sí sola en la medida que se desarrolle el webinar de hoy. Y nada, para comenzar, yo creo que es importante empezar desde el principio. Y es explicando un poco en qué consiste la figura del fideicomiso y con qué se come eso. Porque al final se trata de, no es más que una figura contractual, es una relación contractual entre varias personas, pero que por sus características tiene una regulación especial. La figura del fideicomiso viene del derecho anglosajón, y por eso casi todo el mundo está familiarizado con la famosa figura del trust, y la hemos oído mencionar en películas, en series, de que, no, de que yo tengo un trust, de que mi papá puso un trust a favor mío, pero yo no tengo control sobre ese dinero, y él tampoco tiene control sobre el dinero, pero al final yo me beneficio. Y bueno, en nuestro país, aunque, repito, al ser una figura contractual, no necesariamente requiere de una configuración legal para su aplicación, pero nace formalmente en el 2011, la figura del fideicomiso, no del fideicomiso público. Vamos a ver. Ese fideicomiso, al final, no es más que la siguiente relación, que podríamos hablar de una relación de tres partes. La definición está en el artículo 3 de la ley 189.11, que quiera copiarlo, leerlo, puede sentirse libre. Pero es básicamente una figura contractual en la cual una persona, que puede ser una persona jurídica, una empresa, una persona natural, que se le llama el fideicomitente, transfiere parcial o totalmente algún derecho de su propiedad a favor de una fiduciaria, que será la persona encargada de administrarla, y eso crea, entonces, configura un patrimonio separado, propiedad que sería ya exclusivamente de ese fideicomiso. Entonces, esa administración de ese patrimonio separado, que se llama patrimonio fideicomitido, se realiza en beneficio o para finalmente lucrar al beneficiario, o lo que también se conoce como el fideicomisario. Y evidentemente, al ser una figura contractual en el contrato, yo entonces voy a poner todas las condiciones de eso. ¿Qué es qué patrimonio, ya sea un inmueble, ya sea una compañía, ya sea un vehículo, lo que sea, yo estoy comprometiendo en ese fideicomiso a favor de qué fiduciaria, quién sería esa persona que va a administrarlo. La ley 189-11 precisamente regula la figura de la fiduciaria, no quien sea puede ser fiduciario, sino que tiene que ser una entidad que tiene que cumplir con una serie de características, y eso está regulado también. Y entonces, a favor de quién y durante qué tiempo se va a administrar o explotar ese patrimonio, que ahora es un patrimonio separado. Y cuando hablamos de patrimonio separado, quiere decir todo lo que quiere decir, valga la redundancia.
es ese patrimonio para fines legales, para fines prácticos, para fines de todo, ya no forma parte del patrimonio. O sea, es como si usted vendiera, regalara, lo que sea, ese inmueble ahora va a tener un titular que es el fideicomiso y va a ser administrado por esa fiduciaria bajo las directrices del fideicomitente. ¿Qué va a hacer esa fiduciaria? La fiduciaria lo que va a asegurarse que esas instrucciones que solicita el fideicomitente cumplen con las reglas que se diseñaron en el contrato de fideicomiso. Aunque el fideicomitente ordene algo, si eso que el fideicomitente ordena o que solicita o ese pago que solicita el fideicomitente hacer no cumple con las reglas del contrato de fideicomiso, la fiduciaria tiene toda la facultad de denegar ese pago. Y ese es precisamente el sentido de hacer eso. Yo comprometo ese patrimonio, lo saco de mi patrimonio de inmediato. Eso provoca que cualquier tipo de actuación en la cual mi patrimonio personal pueda haberse quitado con un embargo o con lo que sea, estará protegido de mi actuación comercial ordinaria y entonces estará bajo la esfera del fideicomiso y con la administración de la fiduciaria, que se supone que es alguien con más experiencia y también que está con el compromiso de su responsabilidad legal en virtud de lo que la regulación establece. Entonces, es básicamente, o sea, el fideicomiso es una ficción, una mentira jurídica en la cual yo traspaso parte de mi propiedad a ese fideicomiso que ahora para todos los fines puede sacar su RNC, actuar y operar, pagar impuestos, etcétera, bajo la administración y el cuidado de una fiduciaria a favor de un fideicomisario. Ese fideicomisario puede ser, o yo mismo si soy el fideicomitente, o puede ser un tercero. Y por eso, y vuelvo al ejemplo de la película. En un fideicomiso, la figura tradicional es que yo, supongamos que tengo un patrimonio del cual yo quiero que mi hijo se beneficie, pero yo no quiero que él tenga ningún tipo de control sobre eso porque no confío en que él lo pueda administrar correctamente. Entonces yo traspaso parte de mi patrimonio a ese fideicomiso. El fideicomisario, el beneficiario último de eso es mi hijo, pero yo pongo que de la administración de esos inmuebles o de ese dinero, las rentas se le van a dar mensualmente a él, pero no va a tener ningún tipo de control ni de decisión. Y luego que él cumpla una determinada edad o que realice una determinada actuación, como bien puede ser que se gradúe de la universidad o que se case, entonces en ese momento es que la fiduciaria puede entonces liquidarlo a su favor y que el dinero quede a su nombre, o puede ser nunca. Yo puedo poner también que si él nunca se llega a graduar en determinado tiempo, entonces que ese patrimonio pase a la caridad, por ejemplo. Pero por lo regular, el fideicomisario, o sea, o el beneficiario final de toda esa relación es el mismo fideicomitente, que al final, cuando se termine de ejecutar lo que se va a ejecutar, recibirá todas las rentas que dejará la liquidación de ese fideicomiso. Entonces, la vocación final de ese fideicomiso es eventualmente liquidarse y volviendo entonces tanto el patrimonio fideicomitido como los beneficios que haya dejado al fideicomisario, que como repito, bien puede ser el mismo fideicomiso. Entonces, la ley originalmente prevé que ningún tipo de límite para lo que yo puedo utilizar un fideicomiso. Establece que podrá constituirse para servir cualquier propósito o finalidad legal siempre y cuando no vulnere la moral, orden público, que al final no es más que decir que siempre y cuando no vulnere directamente una prohibición legal para ejecutar eso. Y por eso fue que originalmente el fideicomiso público fue utilizado a pesar de que no existía una regulación expresa que lo permitiese, sino que bajo esa posibilidad de utilizar el fideicomiso bajo cualquier figura, sin establecer una diferencia entre si el fideicomitente era el Estado o no, entonces se constituyeron una serie de fideicomisos públicos de manera previa a la ley, solamente siguiendo lo que establecía la Constitución de que cuando hay algún tipo de enajenación de un bien público, tenía que aprobarse por el Congreso. Entonces, básicamente lo que se hacía era que mediante decreto se declaraba en interés público de comprometer un determinado patrimonio del Estado en un fideicomiso con un objeto social, o sea, un objeto que seguía siendo público, pero como el monto de esa enajenación superaba los salarios mínimos que establece la Constitución, entonces se trataba como lo que es un contrato mediante el cual el Estado está enajenando el patrimonio del Estado, como sucedería con un
con un préstamo, con una compra, lo que sea. Y por tanto, luego de la aprobación del Congreso, empezaba a operar. Pero con esa falta de regulación, surgían una serie de preguntas, entre ellas todo el tema de la pregunta que nos reúne aquí hoy, que es el tema de qué sucede con la contratación de bienes y servicios por parte de ese fideicomiso. Pero vamos a llegar ahí en su momento. ¿Cuándo es considerado entonces un bien público? Perdón, un fideicomiso como público. La ley actual nos libera de el calvario de tener que definir eso. Y básicamente es cuando el Estado es el fideicomitente. Punto. Si el Estado es la entidad que se encuentra comprometiendo parte de su patrimonio, entonces de inmediato nos encontramos ante un fideicomiso público. Esa enajenación puede ser bien para hacer servicio de proyectos públicos de interés público o también simplemente cuando el Estado decidió hacer una cierta inversión y va a comprometer parte de su patrimonio sin necesidad de que sea un proyecto de interés público. Pero al final esa es la vocación, utilizar los fondos públicos para un tipo de proyecto en específico. Entonces llegamos a la pregunta que más nos interesa, y es si son consideradas las compras de bienes y servicios por parte de los fideicomisos públicos como públicas, y la respuesta es que sí. Antes de que tengamos la regulación de la ley 2823, esta era una conclusión a la que podíamos llegar fácilmente. Y digo, aunque no fácilmente, pero sí siguiendo este camino. El artículo 2 de la ley 340-06 dice que están sujetos a las regulaciones previstas en esa ley cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes y servicios con fondos públicos. Sin embargo, la ley 340 no define qué es fondos públicos, sino que tenemos que auxiliarnos de la experiencia y también del sentido común para concluir que es un fondo público. En ese sentido, un fondo público es todo lo que salga de las arcas del Estado. Entonces, si yo tengo un fideicomiso en el cual yo estoy enajenando fondos que originalmente son públicos, aunque ese patrimonio es un patrimonio separado del Estado, luego que entra el fideicomiso, si el fideicomisario, como siempre lo es en los fideicomisos públicos, dígase, el beneficiario final de la explotación de ese fideicomiso es precisamente el Estado, estamos hablando de fondos que en su origen y también su vocación de volver a hacerlo son fondos públicos. Y por tanto, yo soy de los que decía que de entrada eso se trataba de fondos públicos y que por tanto tenía que aplicarse de un modo u otro la ley 340-06. Porque como vamos a ver, y es lo que da sentido precisamente al tema de hoy, aunque la ley de fideicomisos públicos hace una referencia directa, nos deja todavía con muchas preguntas en torno hasta dónde se aplica la ley de 48. O sea, en ese sentido, el artículo 14 de la ley 2823 sobre fideicomisos públicos me habla de que todas las adquisiciones y todas las operaciones de compra a cargo de ese patrimonio fideicomitido, que como hemos visto tiene un origen público, así como todas las demás actuaciones del fideicomiso, se harán de conformidad a la ley número 340-06. Esto en principio se supone que nos responde todo y que todos deberíamos ser felices. Simplemente que los fideicomisos actúen como entidades públicas y que cumplan todo lo relativo a la ley 340-06 y a su reglamento. Sin embargo, en la práctica esto no es posible a un 100%, ya que los fideicomisos, por no ser entidades administrativas ni que forman parte del aparato estatal y por regirse primordialmente bajo la ley 189-11, que la sujeta a una regulación por parte de fiduciaria, que es la que supervisa, y también la supervisión que hace a su vez de esa fiduciaria, la superintendencia de bancos o la superintendencia de valores, dependiendo del tipo de fiduciaria que sea. Entonces eso nos obliga a matizar esa aplicación de la ley 340-06. Y la propia ley es consciente de esa realidad porque establece, o sea, a pesar del cumplimiento referencial de la ley 340-06, me establece en ese mismo artículo que cada fideicomiso deberá elaborar un reglamento interno de contrataciones que contenga requerimientos y estándares internacionales necesarios para la adecuada contratación de sus bienes y servicios que sean necesarios de acuerdo a su objeto, el que deberá ser remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas
para su aprobación. ¿Qué me quiere decir esto? De que aunque hay una referencia en un mandato de cumplimiento de esa ley 340-06, la ley al mismo tiempo me manda a que cada fideicomiso debe preparar un reglamento interno de contratación. Lo cual me quiere decir que esa aplicación referencial de la ley 340 es una aplicación, en principio, de manera conceptual. Yo voy a aplicar los principios rectores de esa ley, lo que tiene que ver con la libre competencia, con la transparencia, con la igualdad en la celebración de procesos, y voy a diseñar los procesos de selección a imagen y semejanza de esa ley. Pero cada fideicomiso tendrá su reglamento interno en materia de contratación pública, que deberá ser aprobado por la Dirección General de Contratación. Bien, Damari me hace una pregunta que voy a responder de inmediato, que es ¿cuántos fideicomitentes puede tener un fideicomiso, ya sea público o privado? Y la respuesta a eso es que cuántos quieras. O sea, no hay un límite de cuántos fideicomitentes puede tener un fideicomiso, ya sea público o privado. Pueden ser 10 fideicomitentes, 10 personas que decidan asociarse, en vez de asociarse en una compañía, se asocian a través de un fideicomiso con objeto delimitado. Vamos a suponer que sea un proyecto de inmobiliario, yo puedo bien ser un fideicomitente y que cada uno aporte un inmueble. Y en el caso del Estado, pueden haber varios fideicomitentes, ya que como veremos, aunque el fideicomitente en principio siempre será el Estado, la ley prevé que el Estado puede ser fideicomitente a través de instituciones públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque en principio la autorización tiene que venir obligatoriamente del Poder Ejecutivo, porque la formación del fideicomiso tiene que venir por parte de un decreto, ese compromiso de patrimonio se puede hacer o se hace realmente a través de una institución o del presupuesto de una institución en particular. Entonces, eso no hay ningún tipo de límite en cuanto a los fideicomitentes. Y aquí es importante mencionar unas figuras que se han previsto tanto en la ley como en los fideicomisos que ya se han formado, que son la figura del fideicomitente adherente y del fideicomiso vinculado, que son cosas muy separadas. Yo puedo, dentro de mi contrato de fideicomiso, prever la posibilidad de que a futuro exista o un fideicomitente público o privado dentro de mi fideicomiso público que haga un aporte patrimonial a ese fideicomiso. De hecho, entiendo que uno de los intereses principales por parte del Estado en la conformación de fideicomisos es precisamente la capacidad de atraer inversión privada en proyectos públicos de una manera más segura, porque ya yo no tengo supervisando o bajo control del patrimonio de ese fideicomiso de un proyecto en particular al Estado, sino que yo tengo a una fiduciaria privada regulada administrando el control de pagos, el control de inversión, etcétera, de ese fideicomiso. Lo cual, si yo soy inversionista privado, me da más seguridad que hacerlo a través, por ejemplo, de una alianza público-privada que al final sigue siendo una relación contractual controlada por el Estado. Entonces, cuando yo tengo un fideicomiso, es un patrimonio totalmente separado que sigue otras reglas y que está bajo la supervisión directa en el control de los pagos de una fiduciaria. Lo cual quiere decir también que para erogar un pago yo no dependo de que un funcionario público quiera o no hacer un pago, sino que yo dependo de una fiduciaria que va a ver el contrato y que lo va a ejecutar. Y que si no lo cumple, sí compromete su responsabilidad y está más sujeta a la aplicación de esa responsabilidad por parte del regulador que en el caso de que sea directamente el Estado. Y el fideicomiso vinculado viene a ser un fideicomiso formado totalmente aparte, cuyo objeto y cuya razón de ser yo la vinculo a un fideicomiso determinado. Entonces son básicamente dos fideicomisos que operan de manera paralela y se encuentran vinculados por una relación contractual. Pero ese fideicomiso tiene un fideicomitente aparte, tiene su fiduciaria aparte, tiene su patrimonio fideicomitido aparte y simplemente se vincula para fines de lo que se establezca en el contrato de vinculación. Entonces, en ese sentido, nos surge una pregunta, y es esa aplicación de la ley
34106 a los fideicomisos públicos. ¿Hasta dónde llega? Ya que hemos visto de que hay un reglamento, hemos visto que hay una distorsión entre lo que es una entidad pública propiamente dicha y un fideicomiso público, aunque tenga fondos públicos. Entonces, ¿hasta dónde llega? Y les pongo voy a separar lo que a rasgos generales son las distintas o las etapas generales de un proceso. El requisito legal para crear un fideicomiso, en sentido general, es cumplir, o sea, en primer lugar, tener un fideicomiso, perdón, tener un patrimonio fideicomitido que quieras comprometer. En el caso de cuando se trata del Estado, el único requisito o los únicos requisitos que establece la ley para la formación del fideicomiso público es, por un lado, el decreto por parte del Poder Ejecutivo que autoriza el compromiso del patrimonio que se va a entrar en el fideicomiso y la aprobación por parte del Congreso de esa enajenación, siempre y cuando esa enajenación sobrepase los 500 salarios mínimos. Entonces, luego de eso, es simplemente la firma de un contrato. O sea, en un contrato, si ya tú tienes la aprobación del Congreso, tú tienes el decreto, simplemente se firma el contrato entre el fideicomitente y la fiduciaria. Entonces, incluso los contratos de formación del fideicomiso son contratos ante notario. Entonces, Perdón, Luis, y tal sí, vez para facilitar, digamos, la comprensión a los participantes, ¿tienes algunos ejemplos, digamos, de fideicomisos que se hayan realizado o que conozcas públicos, como para qué fines han sido desarrollados? ¿Algún ejemplo? sí, claro, puedo poner el ejemplo del primer fideicomiso público que se creó en la República Dominicana, que fue un fideicomiso público creado con el Ministerio de Obras Públicas como fideicomitente, siendo a final de cuentas el Estado, siendo el fideicomitente, y el que se conoce, o sea, se llama RD Vial porque en ese fideicomiso se delegó la administración de las carreteras. Entonces, al final lo que se quería era que eso saliera del Ministerio de Obras Públicas y que entonces RD Vial tuviera esa concentración de ese patrimonio y que no se utilizara para más nada, de manera que siempre haya dinero disponible en la administración de esas carreteras. Entonces, como se siguió alimentando ese fideicomiso, también fue con partida de los peajes. Entonces, ese, digamos, fue el primero, fue el piloto, un momento en el cual no existía ningún tipo de regla para los fideicomisos públicos, pero como una manera de cuidarse de salud, ese fideicomiso siempre, todo, o sea, y todavía a la fecha de hoy, desde un principio él hacía, o sea, se conducía como si fuera una institución pública y realizaba licitaciones y se regía bajo los lineamientos de la ley 340-06 sobre compras y sus reglamentos, etc. Entonces, en la actualidad, ya aproximadamente hay algunos 27 fideicomisos públicos creados y van desde fideicomisos creados con la finalidad de construir proyectos de infraestructura masiva para el transporte de pasajeros, hasta incluso fideicomisos para la organización de juegos competitivos internacionales, construcción de carreteras, proyectos turísticos. Hay realmente ya una gran cantidad o sea, la oferta dentro del mercado de gobierno para adquisición de bienes y servicios en fideicomisos públicos es bastante amplia, porque ya, o sea, hay varios en funcionamiento también con patrimonios importantes. Bien, entonces, en las distintas etapas, o para responder de una manera sencilla, esa aplicación de la ley 40-06 a los fideicomisos públicos, ¿hasta dónde llega? La respuesta sería hasta donde la sábana le dé. Evidentemente que hay cosas que por imposibilidad material no le aplican, como por ejemplo el registro en la Contraloría General de la República de un contrato. Ese registro no le aplica a los contratos de los fideicomisos públicos porque los fideicomisos públicos no están sujetos a todo el control interno
a la fiscalización que realiza la Contraloría para fines de pago en tesorería ni nada de eso. Mucho menos tampoco aplica todo el tema de la certificación de aprobación presupuestaria en tesorería, ya que el fideicomiso tiene su propio patrimonio y también tiene su propio presupuesto, que no está necesariamente limitado a la aprobación de la ley de presupuesto y al desembolso del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, evidentemente que ese tipo de regulaciones en principio no le aplica. Ahora bien, puede emular ese tipo de prácticas para finalmente hacer lo que busca. Y puede, dentro de su reglamento, como hay un reglamento en el que tuve la oportunidad de trabajar, donde yo recomendé de que aunque no había una aprobación presupuestaria en los términos que se hacía con Contraloría, con Tesorería, etcétera, sí tenía que tener, para fines de garantizar al oferente de que el dinero está apartado, de que estuvo planificado, una cierta reserva presupuestaria o confirmación de que eso está en el presupuesto del fideicomiso para ser ejecutado en el periodo que va a ser visitado el proceso. Entonces, luego pasamos al proceso de selección y aquí sí yo entiendo que puede hacerse una aplicación tal cual de los procesos competitivos que prevé la ley 340-06 y su reglamento, ya que al final lo que esos procedimientos llevan detrás es libre y abierta competencia, el principio de igualdad, de cómo todos debemos tener el mismo tipo de acceso, la transparencia para fines de fiscalización. Bien, David, la pregunta de David, vamos a llegar a ese punto cuando yo voy a hablar un poco más a profundidad de la fiscalización. Una muy buena pregunta. Y luego entonces tiene que ver con la ejecución contractual. En nuestro país no existe una regulación especial en lo que tiene que ver con los contratos administrativos. A donde voy con esto es que, de manera general, los contratos administrativos, independientemente de las cláusulas exorbitantes y la regulación especial que internacionalmente se ha hecho de ellos, y lo que prevé la ley 340-06 en cuanto a su ejecución, todo lo demás se rige por las normas generales de los contratos. Entonces, eso igualmente aplicaría a los contratos con los fideicomisos públicos. De que le aplicarían las reglas de la ley 340-06 en cuanto a su terminación, en cuanto a sus cláusulas de formación, etcétera, pero igualmente le aplicarían todas las reglas que tienen que ver con los contratos ordinarios, porque al final el fideicomiso es una ficción jurídica que crea una entidad con un patrimonio separado, pero para fines de actuación una entidad como cualquier otra, y por tanto se encuentra sujeta a la aplicación de eso. Pero vayamos a lo que tiene que ver con la fiscalización, que fue una pregunta que me hizo David. No existe una entidad descentralizada o una entidad que regule o supervise los fideicomisos. El Poder Ejecutivo tiene una dirección de fideicomisos públicos. Sin embargo, esa dirección es una dirección que no tiene realmente funciones y que no está integrada dentro de lo que contempla la ley. ¿Qué dice la ley 2823? La ley dice que la Cámara de Cuentas tendrá jurisdicción sobre los fideicomisos. Pero todos sabemos que la Cámara de Cuentas ejerce una labor de auditoría posterior a las actuaciones y simplemente emite informes a los fines de que puedan mejorarse los procesos internos de las entidades que supervisa, y en el caso que identifique algún tipo de manejo ilegal de los fondos, también comunica al Ministerio Público para fines de investigación. Pero no hace una supervisión activa como lo hace, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, como lo hace el Banco Central en el caso de los bancos, o como lo hace la Dirección General de Contratación Pública. Pero sí hace una supervisión, o digamos, se hace una supervisión indirecta de los fideicomisos públicos por camino de las fiduciarias. Las fiduciarias para su formación necesitan del aval y de la autorización de la Superintendencia de Bancos por aplicación de la ley 189-11. Pero esa supervisión que hace la Superintendencia de Bancos de los fideicomisos lo hace desde la perspectiva de la fiduciaria. Y entonces
en el caso de que esos fideicomisos o tengan también vocación de cotizar valores, o sean fideicomisos de oferta pública, entrará en juego también la superintendencia del mercado de valores. Pero en lo que concierne a la fiscalización o a la supervisión en materia de contratación pública, nos queda la pregunta, o nos queda media pregunta, porque si se fijan en el artículo 14 que vimos anteriormente, se ordena un cumplimiento abierto y no sujeto a ningún tipo de reserva de la ley 340-06. Esto me permitiría concluir de que si ese cumplimiento, ese mandato es abierto, yo entonces debo también sujetarme a la jurisdicción de la Dirección General de Contratación Pública para fines de supervisión en materia de compras, porque eso está incluido en la ley 340-06. Y en el párrafo del artículo 14, se hace una remisión de que la aprobación de esos reglamentos estará sujeta a la aprobación de la Dirección General de Contratación Pública, lo cual me permite concluir de que en lo respectivo exclusivo de contratación pública sí habrá una supervisión de la Dirección General de Contratación Pública. Sin embargo, como operará esa supervisión está pendiente todavía de aplicación, porque hay un reglamento de aplicación de la ley de fideicomiso público que todavía no ha sido aprobado. Y ni siquiera existe un borrador para discusión que entiendo debe tratar esa parte de cómo será esa relación entre los fideicomisos públicos y la Dirección General de Contratación Pública. Cómo ser, o sea, qué parámetros mínimos deberá cumplir ese reglamento para los fines de la aprobación por parte de la Dirección General de Contratación Pública. Y luego entonces, para fines de reclamos, que va también conectado con el tema de la fiscalización, tenemos el artículo 25 de la ley 2823 de fideicomisos públicos, que habla que los recursos administrativos a las sanciones impuestas en esta ley se harán según las formalidades de la ley número 107-3, que configura el recurso de reconsideración y el recurso superior jerárquico en materia administrativa. Sin embargo, igualmente nos deja con dudas cuál sería el superior jerárquico de los fideicomisos públicos, ya que los fideicomisos públicos no son órganos administrativos, no tienen en principio un superior jerárquico. Entonces, eso es algo que también debe regular el reglamento, ya que bien podría diseñarse de que porque el fideicomiso público sí tiene órganos internos, muchas veces tiene un consejo técnico, un consejo de administración y control. Hay reglamentos que prevén la creación de un comité de compras dentro del mismo fideicomiso, lo cual permitiría diseñar un recurso de reconsideración ante el comité de compras y un recurso superior jerárquico ante el comité técnico. Pero igualmente eso no deja con la duda de si entonces igualmente eso aplicaría para fines de yo poderlo llevar al Tribunal Superior Administrativo, ya que el Tribunal Superior Administrativo, su regulación lo que prevé es el control de las actuaciones del Estado. Y en principio, o sea, el fideicomiso público, por ser un patrimonio separado durante la vigencia del fideicomiso, no se puede considerar como parte del Estado. Entonces, igualmente nos deja con la duda de si aplicaría o no la jurisdicción del Tribunal Superior Administrativo. Evidentemente, eso vendrá en el momento que alguien decida que quiere recurrir algún proceso o alguna adjudicación de un fideicomiso público, y yo realmente lo que recomendaría hacer es llevarlo ante el Tribunal Superior Administrativo, llevarlo ante la Dirección General de Contratación Pública, de manera que podamos lograr una decisión al respecto y que eso sea claro. Pero actualmente eso no está definido ni por la ley ni por el reglamento, que todavía no existe. Bien, hasta aquí ha llegado mi exposición al día de hoy. En conclusión, o sea, los fideicomisos públicos para fines de la aplicación de todo lo que tiene que ver con los principios rectores en materia de compras públicas y en materia de enajenación de fondos públicos deben cumplir con lo que establece la ley 341-06. Sin embargo, hay una serie de disposiciones que por su naturaleza y por su imposibilidad de cumplir, no entiendo que no les son aplicables, y estaríamos pendientes a la regulación que realice el reglamento de fideicomisos públicos. Pero mientras tanto, los fideicomisos públicos se encuentran contratando y de manera general siguen todo lo que establece la ley 341-06.
dictan un pliego de condiciones. También la mayoría tiene un reglamento interno que crea un comité de compras, que es el que se encarga de todo. Y también entonces adjudican, contratan. Y en definitiva se trata de un procedimiento de licitación, perdón, abierta, competitiva y que cada vez más constituyen una buena parte del pastel del mercado de gobierno. Ahora, cualquier pregunta que tengan, estamos a la disposición también de responder que no hayan hecho. Tengo una pregunta de Damaris. Los fideicomisos privados se rigen de manera esencial y principal por la ley 189-11. Ya de manera indirecta le aplicarán cualquier tipo de ley de sectores regulados que apliquen sobre el tipo de proyecto. Si es un fideicomiso que va a incursionar en asuntos energéticos, entonces le aplicará también la Ley General de Electricidad y así sucesivamente. Dependerá del tipo de proyecto, pero en esencia lo que los regula a los fideicomisos privados es la Ley 189-11. En lo que respecta a los fideicomisos públicos, la Ley 28-23, aunque los regula de manera particular, sigue también dependiendo mucho de la Ley 189-11 en lo que respecta a la regulación de las fiduciarias. Bueno, Luis y estimados participantes, creo que ha sido una charla muy enriquecedora con respecto al tema de hoy, de los fideicomisos públicos. Vamos a seguir haciendo charlas una vez al mes con el licenciado Peña, que ya tienen oportunidad de conocer. A nuestros suscriptores les recordamos que tienen a disposición el botoncito de consultas legales para ponerse en contacto con él. Luis, hay una pregunta más aquí. Sí, tengo dos preguntas de Daibelis. La primera es, ¿quién monitorea la publicación de los procesos? Y la respuesta a eso actualmente es nadie. Como he dicho, no se ha definido todavía de si existirá una supervisión activa por parte de la Dirección General de Contratación Pública, por lo cual actualmente los fideicomisos públicos no publican sus procesos en el portal transaccional. Sin embargo, todos cuentan con un portal cibernético donde sí lo publican, y lo publican en el periódico con cumplimiento de lo que establece la ley, etc. Porque como sabemos, el portal transaccional no es contemplado dentro de la ley 340-06, sino que es algo de construcción reglamentaria. Y por tanto, entonces, por el momento, ellos no están participando en los portales. Ahora bien, la ley de fideicomisos públicos sí ordena el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, lo cual básicamente te dice de que ellos se encuentran obligados a publicarlo y lo hacen. Y si alguno no lo hace, pudiera ser también atacado por no hacerlo, porque se trata, a fines de lo que establece la ley, se trata de información pública. Tal vez con respecto a ese punto de dónde se publican, nosotros estamos recibiendo todas las semanas alguna indicación de algún cliente, algún suscriptor de Conexis en República Dominicana, para incluir alguna fuente adicional que publique oportunidades para sus negocios, como vimos al principio de esta presentación. Entonces vamos a hacer un esfuerzo específico para monitorear, aparte de lo que ya monitoreamos, obviamente en el portal transaccional y en los periódicos, ver si identificamos portales donde se publiquen compras de estos fideicomisos, ¿verdad? Por cada uno. Vamos a hacer un esfuerzo ahora durante las siguientes semanas para ver si tenemos eso a disposición de nuestros clientes también. Queda anotado. Gracias. No sé si hay alguna. Estamos con las preguntas, Luis. ¿Ya están todas respondidas? Ok, perfecto. Entonces, nada más los quiero invitar a dos cositas finales. Una es en la sección de Licita y Gana, de Conexis, licitaygana.com, en la sección de noticias y eventos. Aquí les vamos a estar publicando el video de
de este webinar para que ustedes lo vean y también lo repasen y se los vamos a enviar también por correo electrónico. En esta misma sección pueden ver nuevos webinars que vamos a tener en Costa Rica, Panamá y República Dominicana en el siguiente mes de julio. Y también los invito a, si quieren más información de Conexis, también pueden revisar estos videos de Leads y Analytics para identificación de oportunidades y estudios de mercado, para que en un par de minutos entiendan mejor qué es lo que nosotros hacemos. Hay una pregunta más, Luis, si la quieres ver. ¿Qué sucede en caso de incumplir con un término de un fideicomiso? Sí, como decía, dependerá de quién incumpla, porque al final, luego que se forma el fideicomiso, el principal guardián del cumplimiento de lo que se comprometió en el contrato de fideicomiso es la fiduciaria. Entonces, si esa fiduciaria incumple con su deber fiduciario y aprueba algo que no estuvo aprobado en el contrato de fideicomiso, entonces yo como fideicomitente puedo atacar a esa fiduciaria en los tribunales y también esencialmente en su regulador, que sería la superintendencia de bancos. Y evidentemente si el incumplimiento viene por parte del fideicomitente, como la guardiana de ese cumplimiento es fiduciaria, entonces simplemente fiduciaria se negará. O sea, si el fideicomitente, si yo soy fiduciaria, el fideicomitente me ordena hacer un pago y yo verifico que ese pago no está acorde con los lineamientos del contrato, yo simplemente me niego. Y yo tengo todo el poder porque la fiduciaria, o sea, todo el dinero, en el caso de que sea dinero líquido, se deposita en una cuenta de fiduciaria. Y por tanto, el fideicomitente no tiene ningún tipo de poder sobre eso, ya que las instrucciones que solicita de pago, incluso hasta de nómina, las tienen que aprobar el fiduciario. Luis, muchas gracias. Muchas gracias a los participantes. Les voy a hacer el sondeo final si desean participar. Deseo información sobre cómo suscribirme a Conexis. Nosotros lo que hacemos es contactarlos, enviarles información o hacerles una visita presencial o por Zoom para presentarles cómo aplica toda esta tecnología de Conexis para sus negocios. Si alguno desea conocer de los servicios de nosotros en Costa Rica, Panamá, clic ahí y los contactamos. Y si son suscriptores ya nuestros en República Dominicana y desean algún tipo de asistencia técnico-administrativa, clic en la tercera opción. Tenemos una opción nueva si desean que nos pongamos en contacto con el abogado Luis Ernesto Peña para algún tipo de asesoría, entonces le dan clic en ese y nosotros nos ponemos en contacto con él. Y si no tienen ninguna deseo de información adicional, nada más clic en el último. Como les dije, estamos por dos compromisos. Uno es al final de este webinar, cuando ustedes terminen, ustedes van a ver una encuestita. Ahí pueden sugerir temas para desarrollar en webinars similares a estos en siguientes meses. Y vamos a continuar trabajando con el tema de fortalecer las fuentes para incluir temas de fideicomisos en Conexis. Bueno, por hoy creo que estamos, licenciado. No sé si tiene algún mensaje final de despedida y estaríamos terminando por hoy. Muchas gracias. No, de mi parte, gracias por su interacción. Realmente las preguntas fueron muy atinentes y seguiremos con este tipo de iniciativas y cualquier cosa, estoy a la orden a través de Mauricio o me buscan también, me googlean. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos hoy. Les agradecemos su participación y quedamos para vernos en siguientes webinars o en demos de Conexis. Muchas gracias. Saludos. Que estén muy bien.